La verdadera escala del sistema solar, eso que ves cada noche en el firmamento, esos puntos de luz que han guiado civilizaciones durante milenios, apenas son la introducción a una realidad tan vasta que nuestro cerebro humano no puede percibirla completamente. Creemos conocer nuestro hogar cósmico. Creemos haber mapeado cada planeta, cada órbita, cada roca errante. Pero la verdad es infinitamente más compleja, más desconcertante, más absolutamente aterradora en su magnitud. Durante estos próximos minutos descubrirás que la Tierra aún es tan diminuta que desaparece en comparación con lo que la rodea. Que Júpiter, ese gigante gaseoso que siempre vimos como lejano, podría contener 1386 tierras en su interior. Que existe una frontera invisible tan lejana que ni siquiera sabemos dónde termina realmente. Y que entre nosotros y esa frontera hay suficientes misterios para obsesionar a la humanidad durante 1000 años más. Pero ¿qué es realmente lo que hay ahí afuera, en esos lugares que nadie ha visitado, que apenas comprendemos desde la distancia? Hay incontables secretos que quizás nunca hayas escuchado. Nuestro sistema solar se extiende a través de un espacio tan inconmensurable que necesitamos inventar nuevas unidades de medida solo para describirlo. Hablamos de unidades astronómicas, de años luz, de kilómetros que alcanzan números con más de 10 dígitos. El sistema solar ocupa una región de espacio de aproximadamente 100.000 unidades astronómicas de diámetro. Para poner esto en perspectiva, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Esto significa que el sistema solar, ese reino que consideramos nuestro hogar, se extiende por aproximadamente 15.000 millones de kilómetros en cada dirección desde el Sol. Es un volumen de espacio tan descomunal que contiene 8 planetas principales, más de 100 lunas conocidas, millones de asteroides, miles de cometas y posiblemente miles de millones de objetos helados que aún no hemos detectado. No es solo nuestro vecindario planetario, es un imperio de soledad cósmica, donde cada objeto orbita en un vacío que desafía toda comprensión. La distancia promedio entre planetas es tan inmensa que si redujéramos el Sol al tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería un grano de arena a 30 metros de distancia, y Neptuno estaría a más de 600 metros en la oscuridad más absoluta. No es simplemente un sistema, es una demostración de la futilidad de nuestras propias escalas de medida. Comenzamos donde siempre comenzamos, con nosotros mismos, aquí, en la región cercana al Sol, donde existe la vida tal como la conocemos, donde la temperatura permite que el agua sea líquida y la gravedad mantiene nuestros pies en el suelo. Pero si realmente entendemos nuestra posición, debemos primero abandonar la ilusión de que estamos en algún lugar especial. La órbita terrestre, ese camino invisible que recorremos alrededor del Sol cada 365 días, sin siquiera sentir el movimiento. Nuestros antepasados creían que la Tierra era el centro de todo, que el universo giraba alrededor nuestro. Tardaron milenios en comprender que nosotros orbitamos, no lo contrario. Y aún hoy, en nuestras mentes inconscientes, seguimos sintiendo que somos el centro. La Tierra viaja alrededor del Sol a una distancia promedio de 149.600.000 kilómetros, completando una órbita casi perfectamente circular en 365 días, .25. Nos movemos a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, lo que significa que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, hemos recorrido ya
30 kilómetros a través del espacio. En una hora habremos viajado 108.000 kilómetros. En un día, 2.600.000 kilómetros. Aún así, nos sentimos completamente estacionarios, tan inmóvil que muchos millones de personas en la Tierra creen realmente que estamos en reposo. Lo que mantiene a la Tierra en esta órbita es una danza gravitatoria que comenzó hace más de 4.500 millones de años. El Sol, con su masa de 2 octillones de kilogramos, curva el espacio alrededor suyo de tal manera que la Tierra no puede escapar. Nuestro planeta constantemente cae hacia el Sol, pero su velocidad orbital lo desvía constantemente, manteniéndola en equilibrio. Es una caída eterna, una que no desemboca en colisión, sino en una trayectoria perpetua. Si el Sol desapareciera mañana, la Tierra continuaría en línea recta hacia el espacio interestelar en cuestión de segundos. ¿Es la órbita terrestre estable para siempre? La ciencia nos dice que sí, que nuestro planeta continuará en esta trayectoria durante miles de millones de años más. Sin embargo, hay perturbaciones constantes. La gravedad de otros planetas nos empuja sutilmente. El Sol se expande lentamente año tras año. En definitiva, ninguna órbita es completamente estable en el tiempo infinito. Pero por ahora, por los próximos 3.000 millones de años, estamos en relativa seguridad. Somos viajeros en un viaje que nunca termina, en una órbita que es simultáneamente precisa y frágil. Alrededor del Sol, en la región interna de nuestro sistema solar, existen 4 mundos que la humanidad ha visitado, aunque sea con robots y naves no tripuladas. Estos son los mundos rocosos, los hermanos gemelos de la Tierra, cada uno con sus propios secretos y su propia historia de formación. Los planetas terrestres: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. 4 mundos que orbitan dentro de lo que se conoce como la zona habitable relativa, donde teóricamente podría existir agua líquida. Sin embargo, cada uno es una lección de cómo la posición en el cosmos determina el destino. Mercurio, el más cercano al Sol, orbita a apenas 58 millones de kilómetros, completando su órbita en solo 88 días terrestres. Es un mundo de apenas 4.879 kilómetros de diámetro, más pequeño que la Luna. Venus, el siguiente, orbita a 108 millones de kilómetros, con un diámetro de 12.104 kilómetros. Marte, el planeta rojo, orbita a más de 228 millones de kilómetros, completando una órbita en 687 días terrestres. Y entre estos mundos y Júpiter existe una frontera invisible marcada por un cinturón de asteroides que habla de algo que fue destruido o nunca llegó a formarse. Mercurio es un mundo retorcido por el calor, donde la temperatura en el día alcanza los 430 grados Celsius, lo suficientemente caliente para fundir plomo. Venus es un infierno de presión atmosférica y ácido sulfúrico, donde la presión en la superficie es 92 veces mayor que en la Tierra. Marte, por el contrario, es un mundo muerto y helado, con una atmósfera tan delgada que el agua hierve incluso a temperaturas de congelación. Estos no son planetas como el nuestro, son mundos alienígenas que orbitan nuestra misma estrella. ¿Pueden existir civilizaciones en estos mundos? La ciencia tradicional dice que no, que solo la Tierra reúne las condiciones necesarias. Pero ¿quién sabe qué formas de vida podrían adaptarse a presiones extremas o temperaturas imposibles? La vida en la Tierra prospera en géiseres volcánicos a temperaturas de 130 grados Celsius. Prospera en el fondo de océanos, donde la presión triplicaría el acero. La verdad
es que no sabemos los límites reales de lo que puede vivir. Solo sabemos que, hasta ahora, nosotros somos únicos. Pero más allá de Marte, separado por un cinturón de escombros que marca una frontera invisible, existe un mundo tan descomunal que todo lo anterior empalidece. Allí donde el espacio se vuelve más frío, donde la luz del sol es más débil, reina un monarca gaseoso que ha dominado nuestro sistema solar desde sus primeros momentos. Júpiter, el Grande, como los antiguos astrónomos lo llamaban, reconociendo instintivamente su supremacía. Los locales antiguos lo asociaban con reyes y con poderes cósmicos. Hoy sabemos que su poder es aún mayor de lo que jamás imaginaron. Júpiter es un gigante incomparable, con un diámetro de 139.820 kilómetros, es 111 veces más grande que la Tierra en volumen. Su masa es 318 veces la de nuestro planeta. Imagine esto. Si redujéramos la Tierra al tamaño de una canica, Júpiter sería una pelota de playa. Orbita el Sol a distancias que varían entre 748 millones de kilómetros en su acercamiento más cercano y 778 millones en su distancia más lejana, completando una órbita cada 12 años terrestres. Júpiter no es un mundo sólido como la Tierra. Es un océano de gases en perpetuo caos, dominado por vientos que alcanzan velocidades de 600 kilómetros por hora. Su atmósfera contiene bandas de nubes de hidrógeno y helio que se tuercen en patrones que permanecen estables durante siglos. La Gran Mancha Roja, una tormenta de gas que ha estado activa durante al menos 300 años, es tan grande que podría contener 3 tierras en su interior. Bajo estas capas de gas existe posiblemente un océano de hidrógeno líquido y quizás un núcleo de roca que nunca hemos visto. Júpiter emite más energía de la que recibe del Sol, como si guardara el calor de su formación en su interior profundo. ¿Existe vida en Júpiter? La pregunta parece absurda. ¿Cómo podría existir vida en un mundo donde no hay suelo, donde los vientos desgarrarían cualquier estructura? Pero en las capas más profundas, donde la presión y la temperatura crean condiciones más estables, donde existe agua y quizás incluso moléculas orgánicas, ¿quién puede decir con certeza que nada vive allí? Hemos encontrado vida en lugares tan extremos que hace décadas nadie creería que pudiera existir. La verdad es que Júpiter permanece como un mundo casi completamente inexplorado, un reino de misterios que apenas estamos comenzando a comprender. Más allá de Júpiter, en los dominios más fríos del sistema, existe otro gigante gaseoso, uno que ha capturado la imaginación humana no por su tamaño descomunal, sino por sus adornos celestiales únicos: Saturno, el titán de los anillos, el señor de la belleza cósmica. Mientras Júpiter reina como rey, Saturno gobierna como príncipe de la elegancia. Sus anillos lo distinguen de cualquier otro objeto conocido en nuestro sistema solar, marcándolo como verdaderamente especial en la cosmografía. Saturno tiene un diámetro de 116.460 kilómetros, lo que lo hace aproximadamente 9 veces más grande que la Tierra. Su masa es 95 veces la de nuestro planeta. Orbita el Sol a una distancia promedio de 1.435 millones de kilómetros, tomando 30 años terrestres para completar una órbita. Sus anillos se extienden desde aproximadamente 18.000 kilómetros de su superficie hasta 282.000 kilómetros, formando un disco plano de una delgadez imposible. Hay regiones donde el anillo tiene apenas 10 metros de espesor, una proporción de ancho a grosor más extrema
que cualquier hoja de papel que pudiera fabricar la humanidad. Los anillos de Saturno no son estructuras sólidas, sino billones de partículas de hielo que orbitan en armonía gravitatoria perfecta. Algunas partículas son diminutas, del tamaño de granos de polvo. Otras son montañas de hielo de miles de metros de diámetro. Todas juntas orbitan constantemente, danzando en un patrón que los astrónomos aún no comprenden completamente. Saturno, bajo estos anillos, es otro océano de gas, dominado por tormentas menos visibles que las de Júpiter, pero igual de colosales. ¿Son permanentes los anillos de Saturno? Aquí está el verdadero misterio. Los astrónomos descubrieron hace poco que los anillos están desapareciendo, erosionados por la lluvia de polvo cósmico y la atracción gravitatoria del planeta mismo. En 100 millones de años, posiblemente los anillos se habrán disipado por completo, desapareciendo en la atmósfera de Saturno. Los anillos no son eternos, son fugaces en la escala cósmica. Son una característica hermosa pero temporal, un recordatorio de que incluso la belleza cósmica es transitoria. Más allá de Saturno, el sistema solar comienza a transformarse. El calor del Sol es tan débil que el espacio se convierte en un congelador perpetuo. Los mundos aquí ya no son gigantes gaseosos dinámicos, sino algo completamente diferente: Urano y Neptuno. Los gigantes helados, como los astrónomos los llaman, mundos que orbitan a distancias tan lejanas que reciben el mismo brillo del Sol que recibiría un objeto a cientos de metros de una vela encendida. Son mundos en el crepúsculo de nuestro sistema, casi en las sombras. Urano tiene un diámetro de 50.718 kilómetros, 19 veces el de la Tierra. Orbita el Sol a 2.870 millones de kilómetros, tardando 84 años en completar una órbita. Neptuno es aún más lejano, orbitando a más de 4.500 millones de kilómetros, tardando 165 años en completar su viaje alrededor del Sol. Urano tiene la característica única de estar inclinado casi 90 grados, como si alguna colisión colosal en el pasado lo hubiera volcado sobre su lado. Rota en una posición tan extraña que sus polos se enfrentan al Sol durante media órbita. Neptuno, por el contrario, mantiene una orientación más normal, pero es un mundo de vientos más violentos que cualquier otro planeta conocido. Sus vientos alcanzan velocidades de 2.100 kilómetros por hora, casi la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre. Ambos mundos están compuestos principalmente de hielo de agua, metano y amoníaco bajo presiones colosales, en temperaturas que descienden a menos 180 grados Celsius. ¿Qué hay bajo esas capas de hielo? Quizás océanos de agua líquida bajo presión extrema. Quizás reacciones químicas que crean moléculas exóticas que nunca hemos visto en laboratorios terrestres. La verdad es que Urano y Neptuno siguen siendo casi completamente desconocidos. Solo una sonda, la Voyager 2, los ha visitado, tomando fotografías rápidas hace más de 30 años. Desde entonces han permanecido como mundos de misterio, como reinos que apenas conocemos más allá de que existen. Pero si crees que el sistema solar termina en Neptuno, estás profundamente equivocado. Más allá de ese gigante helado, separado por un abismo de espacio, existe una región que solo recientemente hemos comenzado a explorar: el cinturón de Kuiper, reino de objetos helados que orbitan en el crepúsculo más profundo. Una región tan vasta y tan poco explorada que podríamos compararla con los océanos terrestres hace 5 siglos, cuando la humanidad
apenas conocía sus orillas. El cinturón de Kuiper se extiende desde aproximadamente 30 unidades astronómicas del Sol, donde termina la órbita de Neptuno, hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas. Esto significa que se extiende por aproximadamente 3.000 millones de kilómetros de ancho. Se cree que contiene entre 100.000 y 200.000 objetos de más de 100 kilómetros de diámetro. Pero también contiene millones de objetos más pequeños, quizás miles de millones. Es una región de espacio tan grande y tan densamente poblada de objetos que si tuviéramos que explorar cada rincón, tardaríamos miles de años solo en cartografiar lo que hay allí. Los objetos del cinturón de Kuiper son reliquias del nacimiento del sistema solar. Son escombros helados, principalmente composiciones de hielo de agua, metano congelado, amoníaco congelado y roca. Algunos son mundos que podrían considerarse planetas en sí mismos. Plutón, por ejemplo, es lo suficientemente grande como para que su gravedad lo haya redondeado, creando un mundo esferoidal con una atmósfera tenue de metano. Otros objetos, como Gongong y Eris, son tan grandes que son solo marginalmente más pequeños que Plutón. Juntos, estos mundos orbitan en un patrón que sugiere que alguna fuerza gravitatoria masiva los mantiene en línea, aunque todavía estamos descubriendo qué es esa fuerza. ¿Qué hay realmente en el cinturón de Kuiper? La respuesta es que no lo sabemos completamente. Hemos visitado solo un objeto en detalle, Plutón, cuando la sonda New Horizons pasó por él en 2015. Hemos visto imágenes de otros, pero de lejos. La mayoría de los 100.000 o 200.000 objetos grandes siguen siendo meras estadísticas, puntos de datos en observaciones astronómicas. Algunos astrónomos especulan que podría haber objetos verdaderamente enormes, quizás del tamaño de planetas verdaderos, orbitando en las regiones más lejanas que aún no hemos detectado. La verdad es que el cinturón de Kuiper sigue siendo uno de los últimos territorios verdaderamente desconocidos de nuestro sistema solar. Pero si crees que hemos llegado al final, aún estás en el comienzo de la verdadera magnitud de lo desconocido. Más allá del cinturón de Kuiper, extendiéndose a distancias que desafían toda intuición humana, existe una frontera que verdaderamente marca donde termina el sistema solar, la nube de Oort. Ese misterioso escudo esferoidal que envuelve todo nuestro sistema solar en una esfera de objetos helados. Un reino tan vasto, tan remoto, tan profundamente enigmático, que es más concepto que realidad confirmar. La nube de Oort se cree que se extiende desde aproximadamente 2.000 unidades astronómicas del Sol hasta posiblemente 100.000 unidades astronómicas. Para contextualizar, eso significa que se extiende entre 300.000 millones de kilómetros y 15 billones de kilómetros. A la velocidad de luz, tardaríamos aproximadamente un mes en alcanzar la órbita de Neptuno desde el Sol, pero tardaríamos más de un año solo en cruzar la nube de Oort. Y la nube de Oort está aquí, rodeando todo lo que hemos explorado, invisibles en la oscuridad más absoluta. La nube de Oort consiste en objetos tan pequeños, tan lejanos, tan separados los unos de los otros, que la posibilidad de que dos colisionen es virtualmente cero. Orbitan el Sol en una esfera tridimensional, con órbitas altamente elípticas que nunca los traen cerca del sistema solar interno. Sin embargo, ocasionalmente, una perturbación gravitatoria causada por una estrella cercana, o incluso la atracción del agujero negro central de la galaxia, puede desviar uno de estos objetos hacia el interior del sistema solar. Cuando esto sucede, ese objeto se convierte en un cometa, un visitante espectacular
que sorprende a los observadores terrestres. ¿Existe realmente la nube de Oort? Aquí está el verdadero misterio. Nunca hemos observado directamente la nube de Oort. No tenemos telescopios lo suficientemente poderosos para detectar objetos tan lejanos y tan pequeños. Sabemos que existe porque los cometas que observamos parecen venir de esa región, pero es posible que nuestro modelo sea completamente incorrecto. Quizás la nube de Oort es más pequeña de lo que pensamos, o más grande. Quizás tiene una estructura diferente. O quizás apenas estamos viendo un fragmento de una verdad más grande que nuestra ciencia aún no puede concebir. La nube de Oort es el verdadero límite de lo desconocido en nuestro sistema solar, una frontera que quizás nunca visitaremos. La verdadera escala del sistema solar es una lección de humildad cósmica. Desde la órbita terrestre donde vivimos, creyendo erróneamente que somos el centro, hasta los confines helados de la nube de Oort, donde no ha llegado la mano humana, ni llegará probablemente nunca. Existe un viaje que abraza la totalidad del espacio conocido. No es simplemente un sistema de planetas, es un imperio de soledad, un reino donde cada objeto orbita en su propia danza gravitatoria, separado de todos los demás por distancias que nuestras mentes humanas luchan por comprender. Es una demostración viviente de que somos verdaderamente insignificantes en la escala del universo. Y cuanto más exploramos nuestro propio sistema solar, más nos damos cuenta de que hemos visitado apenas fragmentos minúsculos de lo que existe allí. Hemos caminado en la Luna, hemos enviado sondas a Marte, a Júpiter, a Saturno e incluso a Plutón. Pero cada uno de esos lugares es apenas un punto de acceso en un territorio infinitamente más grande. Los océanos de Neptuno siguen siendo completamente inexplorados. El cinturón de Kuiper permanece como un territorio desconocido, con 100.000 o más mundos sin mapear. La nube de Oort rodea todo nuestro hogar en una esfera de misterio que probablemente nunca comprenderemos completamente. El sistema solar aún guarda incontables secretos, esperando que la humanidad sea valiente o lo suficientemente inteligente como para descubrirlos. ¿Qué aspecto de la verdadera escala del sistema solar te asombró más? ¿Fue la vastedad incomprensible de la nube de Oort? ¿La existencia de gigantes gaseosos tan descomunales? ¿O simplemente la realización de que vivimos en un sistema tan grande y tan misterioso? Deja un comentario abajo para unirte a la discusión. Comparte tus pensamientos sobre estos misterios cósmicos. No olvides darle like a este video, suscribirte a Ciencia Nocturna y activar las notificaciones para seguir explorando juntos los secretos más profundos del cosmos. Cada noche nos adentramos más en lo desconocido y queremos que formes parte de este viaje. Gracias por estar aquí. La nube de Oort, ese escudo invisible, representa el auténtico límite de nuestro sistema solar, aunque jamás hayamos sido capaces de observarla de forma directa. Se trata de una vasta esfera de objetos helados, orbitando tan lejos del Sol que resulta imposible para nuestros telescopios detectarlos. Solo la matemática y la lógica revelan su existencia. Imagina una frontera situada a distancias tan incomprensibles que el propio Sol quedaría reducido a un punto perdido entre las sombras, rodeado por billones de cuerpos congelados. Si alguien preguntara cuál es la verdadera extensión de nuestro sistema, no deberíamos mirar los planetas ni los cinturones de asteroides, sino esta región lejana donde ni siquiera la luz solar logra llegar con intensidad suficiente para calentar sus habitantes. La teoría nace observando los cometas de largo periodo, esos mensajeros fugaces que cada cierto tiempo
iluminan nuestros cielos. Por sus trayectorias y características, los astrónomos dedujeron que provienen de una esfera mucho más allá del cinturón de Kuiper, en una zona que se extiende desde aproximadamente 300.000 millones de kilómetros hasta 15 billones de kilómetros del Sol. Allí, cada objeto sigue una órbita caprichosa, quedando separados por distancias tan absurdas que dos cometas podrían no cruzarse nunca en miles de millones de años. Jan Oort, un astrónomo holandés, fue quien en 1950 propuso la existencia de esta nube, argumentando que la fuente de los cometas tenía que estar en esa región invisible, espectralmente fría y extraordinariamente extensa. Imaginar lo que contiene la nube de Oort es intentar dimensionar algo completamente fuera de escala humana. Según estimaciones, puede albergar entre 100.000 millones y 10 billones de objetos helados, desde rocas de apenas 1 o 2 kilómetros hasta cuerpos casi tan grandes como planetas menores. Todo ese material representa una masa que podría ser 30 veces la de la Tierra, dispersa en una esfera que eclipsa por completo cualquier región previamente catalogada en nuestro vecindario cósmico. Nuestra propia galaxia, con su marea gravitatoria y las aproximaciones de estrellas cercanas como Próxima Centauri, perturba constantemente los objetos de la nube de Oort, provocando que algunos abandonen sus órbitas y entren a los dominios del Sol, transformándose en cometas visitantes. Cada cierto tiempo, una estrella pasa relativamente cerca de nuestro sistema solar y su gravedad actúa como una mano invisible, inclinando la órbita de varios objetos de la nube de Oort. Así, uno de estos visitantes inicia un viaje colosal hacia el Sol, tardando tal vez millones de años en atravesar ese vacío antes de regalarnos un espectáculo fugaz en el cielo nocturno. Algunos cometas famosos, como el Halley, probablemente fueron expulsados de esas regiones distantes y atrapados en rutas de corto periodo por la arquitectura cambiante del sistema planetario interior. Sin embargo, la mayoría completa solo una revolución en millones de años y nunca regresa a nuestra proximidad una segunda vez. Pensar en los límites físicos de nuestra capacidad tecnológica, el desafío de visitar la nube de Oort se vuelve casi una fantasía. La Voyager 1, la nave más rápida creada por el ser humano, necesitaría entre 30.000 y 100.000 años para acercarse a sus fronteras. Los viajes hasta la nube de Oort requieren velocidades y sistemas de propulsión que hoy solo existen en cálculos teóricos. Mientras tanto, el escudo permanece allí, inalcanzable, ejerciendo su influencia silenciosa sobre los destinos de cometas, asteroides y los propios planetas, a pesar de estar fuera de toda posibilidad de exploración directa. Existen hipótesis que hablan de cuerpos gigantescos ocultos en la nube de Oort, quizá planetas errantes que nunca hemos detectado y que ejercen perturbaciones medibles sobre los objetos del cinturón de Kuiper y de la propia nube. Sin embargo, hasta ahora, la evidencia directa falta, y la comunidad científica se divide entre el entusiasmo por nuevas detecciones de irregularidades y el escepticismo propio de quienes llevan décadas buscando sin éxito. Esta esfera de hielo y misterio, compuesta por partículas dispersas que conservan la memoria de los primeros días del sistema solar, es la reserva cósmica de información sobre nuestro origen. Cada cometa que nos visita puede traer consigo pistas sobre los materiales primitivos que dieron forma a los planetas y lunas. Pero más allá de los cometas, la intriga por lo que guarda la nube de Oort aumenta cada año. A medida que mejoran los modelos matemáticos y las simulaciones por computadora,
surgen nuevas preguntas. ¿Cuál es la densidad real de objetos allí? ¿Hay zonas más densas o vacíos inesperados? ¿Existen fenómenos que aún no hemos concebido siquiera en teoría? La nube de Oort, el escudo invisible y último bastión del sistema solar, nos recuerda que por mucho que avance nuestra tecnología y nuestro conocimiento, siempre habrá fronteras imposibles de cruzar, regiones cuya naturaleza solo podemos deducir y soñar. Y aún así, su influencia se manifiesta ocasionalmente en cada cometa luminoso que atraviesa el cielo, en cada irregularidad orbital que pone en crisis nuestros modelos astronómicos. ¿Cuál es el aspecto de la nube de Oort que más te sorprendió? ¿La distancia casi infinita que la separa del Sol o el número absurdo de objetos helados que orbitan en la más absoluta soledad? Comparte tus ideas en los comentarios, dale like al video, suscríbete a Ciencia Nocturna y activa las notificaciones para explorar juntos los misterios más ocultos del cosmos. Tu curiosidad es la brújula que nos guía en este viaje hacia lo desconocido. Gracias por acompañarnos una noche más. La nube de Oort, ese escudo invisible, representa el auténtico límite de nuestro sistema solar, aunque jamás hayamos sido capaces de observarla de forma directa. Se trata de una vasta esfera de objetos helados, orbitando tan lejos del Sol que resulta imposible para nuestros telescopios detectarlos. Solo la matemática y la lógica revelan su existencia. Imagina una frontera situada a distancias tan incomprensibles que el propio Sol quedaría reducido a un punto perdido entre las sombras, rodeado por billones de cuerpos congelados. Si alguien preguntara cuál es la verdadera extensión de nuestro sistema, no deberíamos mirar los planetas ni los cinturones de asteroides, sino esta región lejana, donde ni siquiera la luz solar logra llegar con intensidad suficiente para calentar sus habitantes. La teoría nace observando los cometas de largo período, esos mensajeros fugaces que cada cierto tiempo iluminan nuestros cielos. Por sus trayectorias y características, los astrónomos dedujeron que provienen de una esfera mucho más allá del cinturón de Kuiper, en una zona que se extiende desde aproximadamente 300.000 millones de kilómetros hasta 15 billones de kilómetros del Sol. Allí, cada objeto sigue una órbita caprichosa, quedando separados por distancias tan absurdas que dos cometas podrían no cruzarse nunca en miles de millones de años. Jan Oort, un astrónomo holandés, fue quien en 1950 propuso la existencia de esta nube, argumentando que la fuente de los cometas tenía que estar en esa región invisible, espectralmente fría y extraordinariamente extensa. Imaginar lo que contiene la nube de Oort es intentar dimensionar algo completamente fuera de escala humana. Según estimaciones, puede albergar entre 100.000 millones y 10 billones de objetos helados, desde rocas de apenas 1 o 2 kilómetros hasta cuerpos casi tan grandes como planetas menores. Todo ese material representa una masa que podría ser 30 veces la de la Tierra, dispersa en una esfera que eclipsa por completo cualquier región previamente catalogada en nuestro vecindario cósmico. Nuestra propia galaxia, con Midnadetten, su marea gravitatoria y las aproximaciones de estrellas cercanas como Próxima Centauri, perturba constantemente los objetos de la nube de Oort, provocando que algunos abandonen sus órbitas y entren a los dominios del Sol, transformándose en cometas visitantes. Cada cierto tiempo, una estrella pasa relativamente cerca de nuestro sistema solar y su gravedad actúa como una mano invisible, inclinando la órbita de varios objetos de la nube de Oort.
Así, uno de estos visitantes inicia un viaje colosal hacia el Sol, tardando tal vez millones de años en atravesar ese vacío antes de regalarnos un espectáculo fugaz en el cielo nocturno. Algunos cometas famosos, como el Halley, probablemente fueron expulsados de esas regiones distantes y atrapados en rutas de corto periodo por la arquitectura cambiante del sistema planetario interior. Sin embargo, la mayoría completa solo una revolución en millones de años y nunca regresa a nuestra proximidad una segunda vez. Pensar en los límites físicos de nuestra capacidad tecnológica, el desafío de visitar la nube de Oort, se vuelve casi una fantasía. La Voyager 1, la nave más rápida creada por el ser humano, necesitaría entre 30.000 y 100.000 años para acercarse a sus fronteras. Los viajes hasta la nube de Oort requieren velocidades y sistemas de propulsión que hoy solo existen en cálculos teóricos. Mientras tanto, el escudo permanece allí, inalcanzable, ejerciendo su influencia silenciosa sobre los destinos de cometas, asteroides y los propios planetas, a pesar de estar fuera de toda posibilidad de exploración directa. Existen hipótesis que hablan de cuerpos gigantescos ocultos en la nube de Oort, quizá planetas errantes que nunca hemos detectado y que ejercen perturbaciones medibles sobre los objetos del cinturón de Kuiper y de la propia nube. Sin embargo, hasta ahora, la evidencia directa falta, y la comunidad científica se divide entre el entusiasmo por nuevas detecciones de irregularidades y el escepticismo propio de quienes llevan décadas buscando sin éxito. Esta esfera de hielo y misterio, compuesta por partículas dispersas que conservan la memoria de los primeros días del sistema solar, es la reserva cósmica de información sobre nuestro origen. Cada cometa que nos visita puede traer consigo pistas sobre los materiales primitivos que dieron forma a los planetas y lunas. Pero más allá de los cometas, la intriga por lo que guarda la nube de Oort aumenta cada año. A medida que mejoran los modelos matemáticos y las simulaciones por computadora, surgen nuevas preguntas. ¿Cuál es la densidad real de objetos allí? ¿Hay zonas más densas o vacíos inesperados? ¿Existen fenómenos que aún no hemos concebido siquiera en teoría? La nube de Oort, el escudo invisible y último bastión del sistema solar, nos recuerda que por mucho que avance nuestra tecnología y nuestro conocimiento, siempre habrá fronteras imposibles de cruzar, regiones cuya naturaleza solo podemos deducir y soñar. Y aún así, su influencia se manifiesta ocasionalmente en cada cometa luminoso que atraviesa el cielo, en cada irregularidad orbital que pone en crisis nuestros modelos astronómicos. Entre Marte y Júpiter existe una región del espacio que durante siglos fue considerada un misterio. Los astrónomos antiguos notaron una brecha anómala en la sucesión de planetas, como si algo faltara, como si un mundo completo hubiera desaparecido, dejando solo escombros. No fue hasta el año 1801 cuando Giuseppe Piazzi descubrió a Ceres, un objeto tan pequeño que inicialmente fue clasificado como planeta, solo para ser reclasificado más tarde. Luego, en las décadas siguientes, se descubrieron miles de objetos más, todos orbitando en la misma región. Se comprendió entonces que lo que faltaba no era un planeta único, sino una región completamente diferente: el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides principal se extiende desde aproximadamente 350 millones de kilómetros del Sol hasta 780 millones de kilómetros. Aunque parece una región densamente poblada, cuando miramos ilustraciones, la realidad es mucho más vacía. Si colocáramos toda la masa del cinturón de asteroides en un único objeto, tendría apenas un tercio de la masa de la Luna.
Los asteroides están tan separados unos de otros que una nave espacial podría navegar a través de toda la región sin riesgo significativo de colisión. El cinturón de asteroides es, en realidad, una colección de mundos solitarios orbitando en casi total aislamiento unos de otros. Se calcula que el cinturón contiene aproximadamente entre 1,9 y 3,2 millones de asteroides de más de 1 kilómetro de diámetro. Pero además de estos, existen millones más de objetos más pequeños, desde rocas de decenas de metros hasta partículas de polvo. Juntos, estos representan los escombros de lo que pudo haber sido un planeta completo, o alternativamente, los fragmentos de innumerables colisiones que ocurrieron durante los primeros 100 millones de años del Sistema Solar. La mayoría de los investigadores creen en la segunda hipótesis. El cinturón es un testigo de la violencia primordial que caracterizó el nacimiento de nuestro sistema planetario. Los asteroides del cinturón tienen composiciones diversas. Algunos son principalmente rocosos, compuestos de silicatos similares a la roca volcánica. Otros son ricos en metales, conteniendo hierro, níquel y otros elementos valiosos. Unos terceros son principalmente carbonáceos, compuestos de material que contiene carbono y compuestos orgánicos. Esta diversidad de composiciones sugiere que los asteroides provienen de diferentes regiones del disco protoplanetario primordial, siendo dispersados gradualmente a sus posiciones actuales por perturbaciones gravitatorias. Ceres, el objeto más grande del cinturón, tiene un diámetro de aproximadamente 946 kilómetros, lo que lo hace técnicamente un planeta enano. Su forma es prácticamente esférica, lo que indica que tiene suficiente gravedad como para haberse redondeado bajo su propio peso. Ceres probablemente contiene agua congelada bajo su superficie de polvo y roca. De hecho, algunos astrónomos especulan que podría haber un océano subsuperficial de agua líquida, mantenido líquido por calor radiogénico en el interior de Ceres. Si esto es verdad, Ceres sería otro mundo potencialmente habitable, aunque en condiciones tan extremas que cualquier forma de vida sería completamente ajena a nosotros. Los asteroides más grandes del cinturón tienen nombres que reflejan su naturaleza: Vesta, Palas, Juno y Geia. Vesta, con un diámetro de aproximadamente 525 kilómetros, es el segundo objeto más grande y tiene la particularidad de ser lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista desde la Tierra en noches despejadas. Su superficie muestra signos de impactos masivos, incluyendo un cráter gigantesco en su polo sur, que es casi lo suficientemente grande como para haber destruido completamente el asteroide. Lo que hace al cinturón de asteroides verdaderamente fascinante es su dinámica. Los asteroides no permanecen estáticos en sus órbitas. Están constantemente siendo perturbados por la gravedad de Júpiter, especialmente en regiones específicas conocidas como huecos de Kirkwood, donde los asteroides han sido sistemáticamente removidos por resonancias orbitales. Ocasionalmente, estas perturbaciones envían asteroides hacia rutas que los traen al sistema solar interior, donde pueden impactar Marte, la Tierra, Venus o Mercurio. Se cree que un asteroide masivo del cinturón impactó la Tierra hace 66 millones de años, causando la extinción de los dinosaurios. El cinturón de asteroides también es un sitio de colisiones activas. Aunque estas colisiones son raras en la escala de tiempo humana, ocurren regularmente en escalas de tiempo geológicas. Cuando dos asteroides colisionan, pueden fragmentarse, creando asteroides más pequeños, o pueden fusionarse, creando asteroides más grandes.
Estas colisiones han sido modeladas por astrónomos y se cree que durante los primeros 1.000 millones de años del Sistema Solar, el cinturón sufrió un período de violencia extrema, conocido como el Gran Bombardeo Tardío, cuando las colisiones fueron mucho más frecuentes. Más allá del cinturón de asteroides principal, existe otra región, el cinturón de Kuiper. Aunque ya hemos hablado de esta región en relación a Plutón, es importante notar que el cinturón de Kuiper es en realidad una región de asteroides y cometas primitivos, similar al cinturón de asteroides, pero mucho más lejana, más fría y menos explorada. Se extiende desde aproximadamente 30 unidades astronómicas hasta 50 unidades astronómicas del Sol, conteniendo posiblemente 100.000 o más objetos de más de 100 kilómetros de diámetro, más millones de objetos más pequeños. La diferencia fundamental entre el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper es la composición y la historia. El cinturón de asteroides fue probablemente más denso en el pasado, pero Júpiter dispersó gran parte de su contenido. El cinturón de Kuiper, por el contrario, ha permanecido relativamente intacto durante toda la historia del Sistema Solar, preservando una población primitiva de cometas y objetos helados que cambiaron relativamente poco desde su formación. Entre estos dos cinturones, además de los planetas, existe una región mucho menos poblada, pero igualmente fascinante. Aquí es donde ocasionalmente se descubren asteroides troyanos, objetos que comparten una órbita con Júpiter, pero permanecen a distancia segura debido a puntos de equilibrio gravitatorio conocidos como puntos de Lagrange. Más allá aún, en órbitas altamente elípticas, se encuentran los centauros, objetos que orbitan entre Júpiter y Neptuno, mostrando características que son una mezcla entre asteroides y cometas. Lo que los cinturones de asteroides nos revelan es que el Sistema Solar no fue siempre como lo vemos hoy. Fue un lugar mucho más violento y caótico en sus primeros momentos. Los escombros que observamos, los asteroides que orbitan en cementerios silenciosos, son testimonios de eventos cataclísmicos que moldearon todo lo que conocemos. Son reliquias, fragmentos de un pasado que apenas podemos reconstruir a partir de su apariencia y comportamiento actual. Cada asteroide que estudiamos nos da pistas sobre cómo fue el nacimiento del Sistema Solar. Los meteoritos que caen en la Tierra, fragmentos de asteroides que inevitablemente encuentran nuestro planeta, contienen información química que se remonta a los primeros momentos del sistema. Algunos meteoritos contienen gotas de vidrio formadas por el calor del impacto primordial. Otros contienen inclusiones ricas en calcio y aluminio que se forman en los lugares más calientes del disco protoplanetario. Al estudiar estos mensajeros del pasado, los astrónomos han aprendido más sobre nuestros orígenes cósmicos que lo que se podría haber aprendido de cualquier otra forma. El cinturón de asteroides, lejos de ser una región monótona y sin importancia, es en realidad un depósito de historias, un registro congelado de los eventos violentos que dieron lugar a nuestro hogar cósmico. Es un cementerio, sí, pero un cementerio que guarda secretos que los científicos están trabajando sistemáticamente para desenterrar y comprender. Más allá del cinturón de asteroides, donde el espacio se vuelve notablemente más frío y la luz del Sol comienza a debilitarse perceptiblemente, reina una clase completamente diferente de mundo. Los gigantes gaseosos no son planetas como la Tierra. No tienen superficies sólidas donde un astronauta pudiera pararse. No tienen cielos azules ni océanos de agua. Son océanos de gas, mundos tan
masivos que podrían contener miles de tierras en su interior, dominios de presiones y temperaturas que desafían la imaginación humana. Júpiter es el primero de estos monstruos, y su magnitud simplemente supera toda comparación. Con una masa de 1900 centésimas de veces la de la Tierra, Júpiter es tan masivo que casi se convierte en una estrella fallida. Si fuera apenas 50 veces más masivo, la presión y temperatura en su centro habrían iniciado reacciones de fusión nuclear, transformando a Júpiter en una estrella binaria junto al Sol. Su diámetro es 111 veces el de la Tierra, lo que significa que podría contener 1.386 tierras en su volumen. La atmósfera de Júpiter es un caos perpetuo. Los vientos alcanzan velocidades de 600 km por hora en el ecuador. Las bandas de nubes se retuercen en patrones que han permanecido estables durante siglos. La gran mancha roja, una tormenta de gas que hemos estado observando durante al menos 300 años, es tan grande que contendría 3 tierras en su interior. Otros puntos de tormenta salen y desaparecen, surgiendo de la nada y disipándose después de meses o años. Es como si Júpiter fuera un laboratorio de meteorología cósmica, donde sistemas de tormentas de una escala incomparable son la norma. Lo que causa que Júpiter tenga una atmósfera tan turbulenta es su rotación rápida. Completa una rotación cada 10 horas, un período sorprendentemente corto para un objeto tan masivo. Esta rotación rápida crea fuerzas de Coriolis enormes que organizan los flujos de gas en bandas y tormentas. Además, Júpiter emite más energía de la que recibe del Sol, aproximadamente 2 veces y media. Esta energía interna viene del calor residual de su formación, retenido en el interior por capas de gas que actúan como aislante. Bajo las capas visibles de Júpiter existe probablemente un océano de hidrógeno líquido, seguido por un núcleo de roca que nunca hemos visto. La magnetosfera de Júpiter es otra característica aterradora del planeta. Los campos magnéticos jupiterianos son entre 1000 y 20.000 veces más fuertes que el campo magnético terrestre. Estos campos magnéticos crean cinturones de radiación, que son peligrosos incluso para nuestras sondas espaciales mejor protegidas. Si una nave tripulada viajara a Júpiter sin protección adecuada, sus tripulantes serían irradiados a niveles letales. El planeta es efectivamente una zona de exclusión magnética que mantiene una distancia de seguridad a cualquier cosa que se acerque demasiado. Saturno, el segundo gigante gaseoso, es en muchos aspectos similar a Júpiter, pero con diferencias significativas. Es menos masivo, aproximadamente 95 veces la masa de la Tierra, pero aún así, un mundo de escala incomparable. Lo que distingue a Saturno es su baja densidad. Si pudiera existir un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. Su composición es principalmente hidrógeno y helio, con trazas de metano, amoníaco y otros compuestos. Su atmósfera tiene vientos más suaves que Júpiter, alcanzando velocidades de hasta 1800 km por hora en los polos, pero generalmente más tranquila. Saturno también rota rápidamente, completando una rotación en aproximadamente 10 horas y 40 minutos. Esta rotación rápida contribuye a su forma achatada, particularmente en los polos. Lo que hace a Saturno verdaderamente especial, sin embargo, son sus anillos. Los anillos de Saturno consisten en billones de partículas de hielo, desde granos de polvo hasta montañas de hielo de miles de metros de diámetro. Orbitan en un patrón que sugiere una arquitectura gravitatoria compleja, con lunas pequeñas actuando como pastores gravitatorios, manteniendo las partículas en línea.
Los anillos de Saturno son sorprendentemente delgados en relación a su extensión. Se extienden hasta 282.000 kilómetros desde el centro de Saturno, pero en algunos lugares tienen apenas 10 metros de espesor. Es como si alguien hubiera extendido una sábana alrededor de Saturno y luego la hubiera estirado hasta los límites de lo posible. Los astrónomos debaten sobre cuán antiguos son los anillos. Algunos argumentan que son tan antiguos como Saturno mismo, formados durante los primeros momentos del sistema solar. Otros creen que son relativamente jóvenes, quizás formados hace apenas 100 millones de años, cuando Saturno capturó una luna que fue despedazada por fuerzas de marea. Más allá de Saturno se encuentran Urano y Neptuno, los gigantes helados. Tienen composiciones ligeramente diferentes de Júpiter y Saturno, conteniendo más hielo de agua, metano congelado y amoníaco congelado. Aunque a sus temperaturas extremas y presiones colosales, estos materiales existen en estados que no tienen equivalente en la Tierra. Urano está inclinado casi 90 grados en relación a su órbita, como si un impacto colosal en el pasado lo hubiera volcado sobre su lado. Completa una rotación en aproximadamente 17 horas terrestres, aunque la determinación precisa de su rotación es difícil porque no hay características sólidas que podamos observar para marcar el movimiento. Neptuno es el más lejano de los gigantes gaseosos, orbitando a más de 4.500 millones de kilómetros del Sol, recibiendo menos de una 10.000ª parte de la energía solar que recibe la Tierra. A pesar de estar tan lejano, Neptuno tiene los vientos más rápidos de cualquier planeta del sistema solar, alcanzando velocidades de 2.100 kilómetros por hora. Estos vientos son tan rápidos que son prácticamente supersónicos en comparación con la velocidad del sonido en la atmósfera de Neptuno. La causa de estos vientos extremos no se comprende completamente, pero probablemente está relacionada con la energía interna que Neptuno aún emite, similar a Júpiter. Lo que conecta a todos estos gigantes gaseosos es que son mundos completamente ajenos a nuestra experiencia. No podemos caminar en ellos, no podemos aterrizar en ellos, no podemos respirar su aire. Son ambientes hostiles a la vida tal como la conocemos, con presiones que aplastarían cualquier vehículo no protegido, temperaturas que congelarían cualquier molécula conocida y composiciones químicas que son completamente tóxicas. Y sin embargo, bajo las nubes, donde las presiones aumentan y las temperaturas suben, podría haber regiones donde la vida podría teóricamente prosperar. La sonda Galileo de la NASA dejó caer un módulo en la atmósfera de Júpiter hace más de 25 años. Y antes de que fuera destruido por el calor y la presión, registró datos que sugerían que las condiciones internas podrían no ser tan hostiles como se pensaba. Los gigantes gaseosos también actúan como guardianes del sistema solar interior. Sus masas combinadas, especialmente Júpiter, actúan como un escudo gravitatorio, desviando cometas y asteroides que de otro modo amenazarían a los planetas interiores y a la Tierra. Sin Júpiter, el sistema solar interior sería un lugar mucho más peligroso, constantemente bombardeado por objetos del espacio exterior. Es posible que incluso la vida en la Tierra nunca habría tenido la oportunidad de desarrollarse en un ambiente tan caótico. Los gigantes gaseosos son mundos de extremos. Son el lugar donde la física se vuelve extraña, donde los materiales se comportan de formas que nunca observamos en laboratorios terrestres. Son el reino donde 1 kilómetro cúbico de material podría pesar más que una montaña terrestre completa.
son los monstruos del abismo cósmico, gobernando desde las profundidades frías y oscuras del sistema solar exterior, permaneciendo en gran medida desconocidos e inexplorados, esperando que futuras misiones espaciales revelen sus secretos más profundos. Existe una fuerza invisible que emana del Sol constantemente, una radiación que se extiende a través de todo el sistema solar, tocando cada planeta, cada asteroide, cada partícula de polvo cósmico. Es una energía que no podemos ver directamente, pero cuyos efectos son visibles en los cielos nocturnos de la Tierra, como auroras boreales y australes. El viento solar, ese flujo de partículas cargadas que sale constantemente del Sol, es la expresión más tangible de cómo nuestra estrella influencia todo lo que la rodea, incluso a distancias de miles de millones de kilómetros. El viento solar consiste principalmente en electrones y protones, partículas que han sido eyectadas de la corona solar, esa región más caliente de la atmósfera solar que se extiende millones de kilómetros hacia el espacio. La temperatura de la corona solar es paradójicamente más caliente que la superficie del Sol mismo, mientras que la superficie solar tiene una temperatura de aproximadamente 5.780 Kelvin. La corona alcanza temperaturas de millones de Kelvin. Esta anomalía térmica sigue siendo un misterio que los astrofísicos aún trabajan por resolver completamente. El viento solar fluye hacia afuera a velocidades de entre 300 y 800 kilómetros por segundo. Este flujo constante de partículas cargadas crea una presión que se extiende a través del sistema solar, comprimiendo los campos magnéticos de los planetas y creando estructuras magnéticas complejas conocidas como magnetosferas. Cuando el viento solar golpea la magnetosfera terrestre, crea perturbaciones que pueden ser observadas como auroras, esos espectáculos de luz verde y roja que iluminan los cielos polares durante las tormentas magnéticas. El número de partículas en el viento solar que llega a la Tierra es extraordinario. Aproximadamente 100 millones de partículas golpean cada centímetro cuadrado de la Tierra cada segundo. Afortunadamente, la magnetosfera terrestre, ese escudo magnético creado por el campo magnético del núcleo terrestre, desvía la mayoría de estas partículas. Sin embargo, algunas logran penetrar, especialmente cerca de los polos magnéticos, donde el campo magnético es menos intenso. Estas partículas chocan con átomos en la atmósfera superior, excitándolos a estados de energía más altos. Cuando estos átomos regresan a sus estados normales, emiten luz, creando las auroras que los observadores terrestres ven. Las auroras son más que simplemente hermosas. Son ventanas a los procesos físicos que ocurren en la magnetosfera terrestre. El color de una aurora depende del tipo de átomo que está siendo excitado. El nitrógeno produce luz azul y roja. El oxígeno produce luz verde y roja, siendo el verde el color predominante en la mayoría de las auroras observadas. La intensidad de una aurora varía con la actividad solar. Durante los períodos de máxima actividad solar, cuando el Sol está lleno de manchas solares y erupciones, el número de partículas en el viento solar aumenta significativamente, produciendo auroras más brillantes y más frecuentes. Las manchas solares son regiones del Sol donde el campo magnético es particularmente intenso. Estas regiones son ligeramente más frías que el resto de la superficie solar, pero sus campos magnéticos intensos pueden almacenar energía colosal. Ocasionalmente, esta energía es liberada en eventos cataclísmicos, conocidos como erupciones solares o eyecciones de masa coronal. Durante una eyección de masa coronal, el Sol expulsa miles de millones de toneladas de plasma
y partículas cargadas hacia el espacio. Si una de estas erupciones está orientada hacia la Tierra, el impacto puede ser dramático. Una tormenta magnética extrema golpeó la Tierra en 1859, en lo que se conoce como el evento de Carrington. Una eyección de masa coronal masiva llegó a la Tierra, causando auroras visibles incluso en latitudes ecuatoriales. El evento fue tan intenso que dañó la infraestructura telegráfica de la época, la tecnología más avanzada de comunicación disponible. Si un evento de Carrington similar ocurriera hoy, podría causar daños catastróficos a la infraestructura eléctrica global, potencialmente dejando sin electricidad a grandes partes del mundo durante meses. El viento solar no es constante, tiene patrones y variaciones. El ciclo de manchas solares tiene un período de aproximadamente 11 años, durante el cual la actividad solar varía entre máximos y mínimos. Durante los máximos solares, el número de manchas solares, erupciones y eyecciones de masa coronal aumenta significativamente. Durante los mínimos solares, el Sol es relativamente tranquilo, con pocas erupciones y un viento solar más débil. Estos ciclos han sido observados durante siglos y son lo suficientemente predecibles como para que los astrónomos puedan prever aproximadamente cuándo ocurrirán los próximos máximos y mínimos solares. La presión del viento solar tiene efectos más allá de las auroras. Modifica las órbitas de satélites pequeños. Influencia la cola de los cometas, empujando el material evaporado directamente away from the sun, creando las características colas brillantes que hemos observado durante milenios. Afecta la densidad y estructura de la magnetosfera de cada planeta. Júpiter, con su magnetosfera gigante y su emisión de energía interna, crea estructuras magnéticas tan masivas que se extienden millones de kilómetros en el espacio, generando auroras enormes en sus polos que son miles de veces más poderosas que las auroras terrestres. El viento solar también juega un papel en la pérdida de atmósferas planetarias. Marte, por ejemplo, una vez tuvo una atmósfera más densa de la que tiene hoy. Se cree que el viento solar, sin la protección de un campo magnético fuerte, gradualmente arrancó la atmósfera marciana durante miles de millones de años. Hoy, Marte tiene una atmósfera delgada, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y la pérdida continúa, aunque lentamente. La heliosfera, la región del espacio dominada por el viento solar del Sol, se extiende aproximadamente 100 unidades astronómicas del Sol, formando una burbuja que nos protege de la radiación cósmica del espacio interestelar más allá. Los límites de la heliosfera son lo que separa verdaderamente nuestro sistema solar del universo mayor. Las sondas Voyager, nuestros mensajeros más lejanos, se acercan a estos límites. La Voyager 1, que se cree ha entrado en el espacio interestelar, continúa enviando datos que revelará el punto exacto donde el viento solar termina y comienza la verdadera soledad del espacio interestelar. El viento solar es una manifestación de cómo el Sol ejerce su dominio sobre el sistema que lo rodea. No es simplemente una bola de gas ardiente que brilla en el cielo. Es un actor activo en la física de todo lo que lo rodea, modelando magnetosferas, creando auroras, erosionando atmosferas y manteniendo una barrera protectora contra las amenazas del espacio interestelar. Es una prueba de que la energía del Sol se extiende mucho más allá de la luz que vemos, influyendo en regiones del espacio que la mayoría de nosotros nunca consideraríamos. En las noches claras, cuando un cometa es visible en el cielo nocturno,
los observadores sienten una conexión ancestral con el cosmos. Durante milenios, los cometas han sido interpretados como presagios, como mensajeros de los dioses, como portadores de noticias del universo. Ahora sabemos que son algo mucho más prosaico, pero igualmente fascinante. Son fragmentos congelados del nacimiento del sistema solar, viajeros primitivos que ocasionalmente se acercan lo suficiente a nuestro hogar como para ser visibles a simple vista. Cada cometa que observamos es un embajador de regiones tan lejanas que nuestra tecnología actual no puede alcanzarlas. Un cometa típico consiste en un núcleo sólido, conocido como la cabeza, rodeado por una nube de gas y polvo evaporado, llamada la coma. Cuando el cometa se acerca al Sol y comienza a recibir más radiación, los hielos que componen su núcleo comienzan a sublimar, transformándose directamente de hielo a gas sin pasar por estado líquido. Este gas arrastra partículas de polvo, formando la cola característica que apunta away from the sun, empujada por la presión de radiación del viento solar y las fuerzas electromagnéticas. Las colas de cometas pueden extenderse decenas de millones de kilómetros a través del espacio, aunque están compuestas principalmente de vacío, con partículas dispersas. El cometa Halley es quizás el más famoso de todos. Tiene un periodo orbital de 75 a 76 años, lo que significa que regresa al sistema solar interior aproximadamente cada 3/4 de siglo. Los registros históricos muestran que el cometa Halley ha sido observado durante al menos 2000 años. Una inscripción en un templo chino del año 1247 antes de la era común describe lo que probablemente fue una aparición del cometa Halley. En 1916, durante su aparición más reciente, el cometa fue estudiado con telescopios modernos, revelando detalles de su estructura que habrían maravillado a los astrónomos antiguos. Otros cometas tienen períodos orbitales mucho más largos. El cometa Hale-Bopp, que fue visible desde la Tierra en 1996 y 1997, no regresará al sistema solar interior durante aproximadamente 2300 años. El cometa Hyakutake, que pasó cerca de la Tierra en 1996, tiene un período estimado de 14.000 años. Otros cometas tienen períodos que se miden en millones de años. Visitantes tan ocasionales que la mayoría nunca será visto dos veces por la misma civilización. La composición de los cometas revela información fundamental sobre los primeros días del sistema solar. El análisis espectroscópico de las colas de cometas ha mostrado que contienen moléculas de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y compuestos orgánicos más complejos. Algunos de estos compuestos orgánicos son los mismos tipos de moléculas que se cree jugaron un papel en el origen de la vida en la Tierra. Esto ha llevado a la hipótesis de que los cometas podrían haber traído moléculas prebióticamente importantes a la Tierra durante el período del Gran Bombardeo tardío, hace aproximadamente 3.900 a 400 millones de años. Los cometas no son reliquias completamente inalteradas del pasado. Cada vez que un cometa pasa cerca del Sol, pierde masa. Los hielos se evaporan, el polvo se dispersa, la forma del cometa puede cambiar. Se estima que el cometa Halley pierde aproximadamente el 1% de su masa cada vez que pasa por el Sol. A este ritmo, el cometa Halley solo tiene algunos miles de años más antes de que sea completamente consumido, reduciéndose de un cometa grande a un asteroide de polvo disperso. El impacto de un cometa en la Tierra sería catastrófico. A diferencia de los asteroides,
que son principalmente sólidos. Los cometas son objetos frágiles que se fragmentan fácilmente. Sin embargo, incluso los fragmentos de un cometa que impactara la Tierra causarían daño significativo. Se cree que un cometa o asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. El impacto liberaría energía equivalente a 1.000 millones de bombas atómicas, enviando polvo a la atmósfera y bloqueando la luz solar durante meses o años, causando invierno nuclear y el colapso de los ecosistemas globales. Los astrónomos estiman que un cometa lo suficientemente grande como para ser verdaderamente catastrófico, con diámetro superior a 1.000 kilómetros, impactaría la Tierra en promedio una vez cada 1.000 millones de años. Cometas más pequeños, con diámetros de 100 metros, podrían impactar cada 100.000 años aproximadamente. Afortunadamente, los impactos de cometas son eventos raros en la escala de tiempo humana. No hay evidencia de un impacto de cometa directo en la Tierra registrado en la historia humana. Sin embargo, durante los próximos 1.000 años, es estadísticamente probable que ocurra al menos un impacto de cometa pequeño en algún lugar del planeta. La misión Deep Impact de la NASA, en 2005, fue un evento sin precedentes. La misión lanzó un proyectil directamente contra el cometa Tempel 1, creando un cráter artificial en su superficie. El impacto permitió a los científicos observar material del interior del cometa que fue excavado por la colisión, revelando composiciones que de otro modo habrían permanecido ocultas. Lo que se descubrió fue que el interior del cometa era mucho más polvoriento que se esperaba, con una consistencia similar a la del polvo de talco, no el hielo sólido que se había imaginado. Las sondas Rosetta y Philae llevaron la exploración de cometas a un nuevo nivel. En 2014, la sonda Philae aterrizó en el cometa 33P, Churyumov-Gerasimenko, la primera vez en la historia que la humanidad aterrizaba una nave en un cometa. Los datos recopilados fueron revolucionarios. Se descubrió que el cometa tiene una forma de pato, con 2 lóbulos conectados por un cuello estrecho. Su densidad es mucho menor de lo que se había esperado, apenas 1/5 parte de la densidad del agua. El cometa es fundamentalmente un montón de escombros débilmente agregados, mantenidos juntos por fuerzas gravitatorias tan débiles que casi podría escaparse saltando. Los cometas viajan a través del espacio interestelar, posiblemente siendo perturbados de sus órbitas en la nube de Oort, por encuentros gravitatorios con otras estrellas o por la influencia de la rotación galáctica. Cuando entran en el sistema solar interior, son atraídos por la gravedad del Sol. La mayoría nunca llegará a acercarse lo suficientemente como para impactar un planeta. Simplemente pasarán cerca del Sol, girarán y regresarán a las profundidades del espacio exterior, posiblemente para nunca regresar al sistema solar de nuevo. Cada cometa es un mensaje del pasado, una botella de vidrio cósmica que ha viajado a través de los milenios, trayendo consigo muestras de cómo era el sistema solar cuando se formó por primera vez. Son reliquias que nos ayudan a reconstruir la historia temprana de nuestro hogar cósmico. Son recordatorios de que vivimos en un sistema dinámico, donde el cambio y la transformación son constantes, donde los visitantes ocasionales vienen desde las sombras más profundas a recordarnos que nunca estamos completamente solos en el universo. Cuando los astrónomos observan el sistema solar con los instrumentos más avanzados disponibles, la mayoría de lo que ven se ajusta a los modelos teóricos.
Los planetas orbitan donde se espera que orbiten. Los asteroides siguen trayectorias predecibles. Las lunas se comportan según las leyes de la gravedad newtoniana, pero ocasionalmente aparecen anomalías, irregularidades inexplicadas que desafían nuestras teorías actuales, que sugieren que hay más en el cosmos de lo que hemos catalogado o comprendido. Estas anomalías son el punto de partida para nuevos descubrimientos, las grietas en nuestro conocimiento por donde brilla la luz de lo desconocido. Una de las anomalías más fascinantes es la llamada anomalía Pioneer. Las sondas Pioneer 10 y 11 fueron lanzadas en 1900-700 y 2 y 1900-703 respectivamente. Después de salir del sistema solar, los astrónomos esperaban que continuaran viajando en línea recta, alejándose del Sol bajo la influencia de su gravedad. Sin embargo, los datos de comunicación mostraron una pequeña pero medible desviación en sus trayectorias. Las sondas parecían estar siendo frenadas por una fuerza que no podía ser explicada por la gravedad conocida. Durante años, los científicos debatieron la causa. Algunas hipótesis sugirieron que podría haber materia oscura en el sistema solar. Otras propusieron nuevas fuerzas físicas no descubiertas. Finalmente, después de un análisis exhaustivo, los investigadores determinaron que la anomalía era probablemente causada por asimetría térmica, donde el calor residual de los propulsores de la sonda era irradiado de manera no uniforme. Sin embargo, algunos científicos todavía cuestionan si esta explicación es completamente satisfactoria. Otra anomalía significante es la órbita de Mercurio. Durante siglos, los astrónomos observaron que la órbita de Mercurio precesiona, es decir, que el punto más cercano a su órbita solar se mueve ligeramente cada año. La teoría de Newton predecía una cierta cantidad de precesión, pero las observaciones mostraban más precesión de la predicha. Esta anomalía fue una de las primeras pruebas de la teoría general de la relatividad de Einstein, que explicaba la discrepancia. Sin embargo, en ese momento histórico, la anomalía fue completamente inexplicada. Un misterio que llevó a los científicos a cuestionar los fundamentos de la física. El planeta 9 es otra anomalía enigmática. Durante décadas, los astrónomos han observado irregularidades en las órbitas de objetos del cinturón de Kuiper lejano. Las órbitas no se comportan exactamente como predicen los modelos basados en objetos conocidos. En 2016, dos astrónomos propusieron que estas irregularidades podrían ser explicadas por la presencia de un planeta masivo, aproximadamente 5 a 10 veces la masa de la Tierra, orbitando en la región más lejana del cinturón de Kuiper. Este planeta 9, también llamado Planeta X, habría sido expulsado hacia afuera durante el caos gravitatorio del nacimiento del Sistema Solar. A pesar de búsquedas exhaustivas, el Planeta 9 no ha sido detectado directamente. Algunos astrónomos cuestionan si realmente existe, sugiriendo que las anomalías orbitales podrían ser causadas por otras cosas. Otros creen que pronto será descubierto, oculto en la región más fría y oscura de nuestro sistema. Existen anomalías en las órbitas de las lunas también. La luna de Saturno, Titán, está migrando gradualmente, alejándose de Saturno más rápidamente de lo que las teorías predicen. La causa exacta de esta migración acelerada sigue siendo debatida. Algunos investigadores sugieren que la disipación de energía de marea es mayor de lo estimado. Otros proponen mecanismos más exóticos. La estructura del cinturón de asteroides presenta anomalías interesantes. Los huecos de Kirkwood son regiones del cinturón donde prácticamente no hay asteroides.
Se cree que estas regiones fueron despejadas por resonancias orbitales con Júpiter, pero los modelos no explican completamente por qué algunos huecos están más pronunciados que otros. Además, hay concentraciones inesperadas de asteroides en ciertas regiones, formando familias de asteroides que parecen tener un origen común, posiblemente de una colisión antigua. Sin embargo, la dinámica exacta de cómo se formaron estas familias sigue siendo parcialmente misteriosa. Las anomalías térmicas también son intrigantes. Algunos planetas y lunas emiten más energía de la que reciben del Sol. Júpiter es el ejemplo más conocido, emitiendo aproximadamente 2,5 veces la energía que recibe. Pero esta anomalía es menos perturbadora, porque podemos explicarla con el calor residual de la formación. Sin embargo, hay anomalías más desconcertantes. Algunas lunas, como Encelado, muestran actividad geotérmica extrema que no puede ser completamente explicada por la desintegración radiogénica o el calentamiento de marea. Las columnas de agua que emergen de Encelado contienen más energía térmica de la que las teorías predicen que debería haber. Existen anomalías en la composición de objetos del sistema solar también. Algunos asteroides tienen composiciones que no coinciden bien con los modelos de formación actual. Algunos cometas tienen isótopos que sugieren orígenes que no se alinean completamente con nuestras teorías. Se descubrió que el asteroide Oumuamua, que visitó nuestro sistema solar en 2016, tenía características tan inusuales que algunos astrónomos especularon que podría no ser un asteroide natural, sino posiblemente una vela solar o una sonda alienígena. Aunque estas especulaciones son consideradas extremadamente especulativas por la mayoría de la comunidad científica, la existencia de Oumuamua en sí misma es una anomalía que nos recuerda que el universo siempre puede sorprendernos. Las anomalías en los campos magnéticos planetarios también son intrigantes. El campo magnético de Urano es extraordinariamente inclinado en relación a su eje de rotación, y su fuerza es aproximadamente 20 veces más débil de lo que las teorías predicen que debería ser. El campo magnético de Neptuno es igualmente desconcertante, también inclinado dramáticamente y aparentemente más débil de lo esperado. Estos campos magnéticos deberían ser generados por movimientos de fluidos en los núcleos de estos planetas, pero los detalles exactos siguen siendo inciertos. La radiación en los cinturones de radiación de Júpiter es extraordinariamente intensa, creando un ambiente que es prácticamente letal para cualquier instrumentación no protegida. Sin embargo, la precisión con la que estos cinturones mantienen su forma y estructura sugiere mecanismos que no comprendemos completamente. Las lunas de Júpiter interactúan con estos cinturones de formas complejas que aún están siendo estudiadas. Lo que conecta todas estas anomalías es que desafían nuestras categorías actuales de comprensión. Son los puntos donde nuestras teorías comienzan a fallar, donde los modelos predicen incorrectamente la realidad observada. Y es precisamente en estos puntos donde ocurren los avances científicos verdaderos. Cada anomalía es una oportunidad para revisar nuestras teorías, para profundizar nuestro entendimiento, para descubrir nuevas leyes de la física que estaban ocultas bajo la superficie. El sistema solar está lleno de misterios no resueltos, preguntas que desafían a los astrónomos a buscar explicaciones cada vez más profundas y más fundamentales de cómo funciona realmente nuestro universo. Existe un límite invisible que define dónde termina realmente el dominio del Sol y comienza el verdadero espacio interestelar,
no es una línea abrupta como el horizonte terrestre, sino una transición gradual, una región de turbulencia donde dos fuerzas cósmicas chocan: el viento solar que emana del Sol hacia afuera y la presión del espacio interestelar que empuja hacia adentro. Esta frontera se conoce como la heliopausa y marca el verdadero borde de nuestro hogar cósmico. Más allá de la heliopausa, comenzamos a entrar en un territorio que nunca hemos explorado directamente, donde las reglas del espacio solar ceden a las reglas del universo más grande. La heliosfera, la región de espacio dominada por el viento solar, se extiende aproximadamente entre 70 y 100 unidades astronómicas del Sol, aunque la distancia exacta varía dependiendo de la actividad solar y las condiciones locales del espacio interestelar. En términos de kilómetros, esto significa que la heliosfera se extiende entre 10.500 millones y 15 billones de kilómetros desde el Sol. Es una región tan vasta que contiene no solo los 8 planetas conocidos, el cinturón de Kuiper, e incluso la región interior de la nube de Oort, pero aún así representa apenas un fragmento de la esfera más grande de la nube de Oort exterior. La estructura de la heliosfera es compleja. En su centro está el Sol, constantemente emitiendo el viento solar. El viento solar se expande hacia afuera en todas direcciones, llevando consigo el campo magnético solar. Este campo magnético solar es arrastrado por el viento, formando lo que se conoce como el sector de campo magnético interplanetario. Los planetas orbitan dentro de esta región de viento y campo magnético. Los asteroides y cometas son barridos ocasionalmente por este viento. Las partículas cargadas del viento solar se congelan en estructuras magnéticas complejas. Conforme el viento solar se aleja del Sol, se expande y se debilita. Su velocidad permanece relativamente constante, entre 300 y 800 kilómetros por segundo, pero la densidad de partículas disminuye con la distancia. En Neptuno, a más de 4.500 millones de kilómetros del Sol, la densidad de partículas ha disminuido a una fracción minúscula de lo que es cerca del Sol. Aún más lejos, en la región del cinturón de Kuiper, el viento es tan diluido que es esencialmente un vacío desde la perspectiva de cualquier objeto que encontrara. Sin embargo, incluso en esta región diluida, el viento solar aún tiene un efecto medible. Continúa empujando hacia afuera, manteniendo una burbuja de espacio solar contra la presión del espacio interestelar. Este espacio interestelar es muy diferente del viento solar. Contiene principalmente átomos neutros de hidrógeno y helio, así como radiación cósmica de alta energía, proveniente de supernovas y otros eventos cataclísmicos en la galaxia. También contiene nubes de polvo interestelar y campos magnéticos débiles. La heliopausa es donde estos dos ambientes chocan. El viento solar, que ha viajado durante años desde el Sol, finalmente pierde su velocidad y es desviado por la presión del espacio interestelar. Es una región de turbulencia donde partículas colisionan y son aceleradas, donde el comportamiento del plasma se vuelve impredecible. Los astrónomos aún no comprenden completamente la estructura detallada de esta región, pero se cree que es mucho más compleja que un límite simple y plano. Más allá de la heliopausa, existe la termination shock, una región donde el viento solar, después de haber sido desacelerado significativamente, sufre un cambio abrupto en sus propiedades. La velocidad del viento cae dramáticamente, la temperatura aumenta y el flujo se vuelve altamente turbulento. Es similar al tipo de shock que experimenta un proyectil cuando viaja más rápido que la velocidad del sonido en un medio, excepto que el medio
Aquí es el plasma interestelar. La sonda Voyager 1 alcanzó la Termination Shock hace más de una década. Los datos recopilados revolucionaron nuestra comprensión de esta región. La Voyager 1 continúa viajando hacia afuera, aproximándose gradualmente a la heliopausa. Cuando cruce este límite definitivo, se convertirá en el primer objeto construido por la humanidad que abandone completamente el dominio del Sol y entre en el espacio interestelar verdadero. Las transmisiones de la Voyager 1 tardan aproximadamente 19 horas en alcanzar la Tierra, reflejando la inmensa distancia involucrada. Lo que sucede más allá de la heliopausa es, en muchos sentidos, desconocido. Sabemos teóricamente que debería haber espacio interestelar, con densidad más alta de partículas neutras que dentro de la heliosfera. Debería haber radiación cósmica penetrante. Debería haber campos magnéticos interestelares que podrían ser significativos. Sin embargo, nunca hemos estado en esa región directamente. Todo lo que sabemos proviene de teoría y observación remota. La próxima estrella más cercana, Próxima Centauri, está a aproximadamente 40.600 unidades astronómicas del Sol. Esto significa que incluso si viajáramos en línea recta desde el Sol hacia Próxima Centauri, viajaríamos a través de aproximadamente 39.500 unidades astronómicas de espacio interestelar antes de entrar en la heliosfera de otra estrella. Este espacio interestelar es fundamentalmente diferente del espacio solar. Es más frío, más denso, y está expuesto directamente a la radiación galáctica. La migración del sistema solar a través de la galaxia también significa que ocasionalmente nuestro sistema solar se mueve a través de regiones del espacio interestelar que tienen características diferentes. Hace millones de años, el sistema solar probablemente pasó a través de nubes de polvo interestelar denso o regiones de radiación cósmica intensificada. Estos eventos podrían haber tenido efectos sobre la Tierra, posiblemente aumentando el bombardeo de radiación cósmica a través de la atmósfera terrestre o alterando el clima mediante el cambio de la cantidad de luz solar que alcanza la superficie. El límite final del sistema solar es, en muchos sentidos, donde comienza verdaderamente la incertidumbre. La heliosfera es una región que apenas comprendemos. La heliopausa es un límite que es tan complejo que los modelos teóricos no pueden predecir completamente su estructura. El espacio interestelar más allá es un territorio prácticamente desconocido que quizás nunca exploraremos directamente. Y sin embargo, es en estos límites donde ocurren los descubrimientos verdaderamente revolucionarios. Es en estas fronteras donde nuestro conocimiento se convierte en especulación, donde la ciencia conocida cede a los misterios del universo. La heliosfera es el último bastión del dominio solar, la última línea de defensa antes de que el viento solar sea completamente vencido por las fuerzas del espacio interestelar. Es un lugar de transición, de cambio, de límites donde la física se convierte en enigma. Y aunque podamos nunca estar en esa región en persona, podemos saber que allí, en ese límite final, hay secretos esperando ser descubiertos, misterios que nuestros sucesores distantes tal vez algún día revelarán. Hemos viajado juntos a través de los confines de nuestro sistema solar, desde la órbita familiar de la Tierra hasta los helados territorios de la nube de Oort. Hemos explorado mundos que nunca hemos pisado. Hemos contemplado estructuras tan vastas que desafían nuestra capacidad de comprensión. Hemos descubierto que nuestro hogar cósmico es mucho más grande, mucho más complejo y mucho más misterioso
de lo que podría haber imaginado cualquier persona hace apenas 100 años. Ahora, mientras llegamos al final de este viaje, es momento de reflexionar sobre lo que significa realmente vivir en este sistema solar. ¿Qué lugar ocupamos en esta vastedad cósmica? ¿Y qué nos enseña sobre nuestro lugar en el universo más grande? La primera lección que el sistema solar nos enseña es la de la escala. La mayoría de nosotros vivimos vidas donde los kilómetros parecen distancias significativas. Conducir 100 kilómetros toma tiempo. Una ciudad a 1000 kilómetros de distancia parece lejana. Pero el sistema solar nos muestra que estas distancias son prácticamente insignificantes. Neptuno, el planeta más lejano, está a más de 4.500 millones de kilómetros del Sol. La nube de Oort se extiende a distancias 100 veces mayores. Incluso los cometas que ocasionalmente visitan nuestros cielos provienen de regiones tan lejanas que la luz del Sol tarda horas o días en alcanzarlas. Comprender estas escalas es comprender nuestra verdadera insignificancia en el espacio. Y sin embargo, a pesar de esta insignificancia, vivimos en un lugar especial. La Tierra, nuestro hogar, orbita en una región donde el agua puede existir como líquido, donde la radiación solar es lo suficientemente intensa como para impulsar la fotosíntesis, pero no tan intensa como para esterilizar la superficie. Es una región privilegiada, lo que los astrónomos llaman la zona habitable, mientras que otros mundos del sistema solar tienen características fascinantes. Ninguno ha producido vida conocida, excepto la Tierra. Este es un hecho profundo. De todos los mundos que hemos explorado, solo uno alberga vida. Esto nos enseña que la vida es rara, preciosa y digna de protección. La segunda lección es la de la complejidad. Antes de la era moderna, podría haberse pensado que el sistema solar era un lugar simple. El Sol en el centro, los planetas orbitando en armonía perfecta, las leyes de la física siendo aplicadas de manera limpia y predecible. Pero ahora sabemos que la realidad es mucho más compleja. Los planetas tienen campos magnéticos que crean auroras y protegen la vida de la radiación cósmica. Tienen atmósferas que son sistemas meteorológicos dinámicos y caóticos. Tienen lunas con océanos subsuperficiales, volcanes activos y posiblemente incluso hábitats para la vida. Tienen anillos, cinturones de radiación y magnetosferas complejas. Cada mundo es un trabajo de arte cósmico, una máquina de complejidad increíble. El universo no es simple, es profundamente, maravillosamente complicado. La tercera lección es la de lo desconocido. A pesar de siglos de astronomía, a pesar de telescopios cada vez más poderosos y sondas espaciales cada vez más avanzadas, sabemos sorprendentemente poco sobre nuestro propio sistema solar. No hemos visitado directamente ni una fracción de los mundos que orbitan el Sol. No hemos explorado la mayoría del cinturón de Kuiper. Ni siquiera sabemos con certeza dónde comienza exactamente la nube de Oort o qué contiene. Existen anomalías sin explicación, misterios pendientes que desafían nuestras teorías actuales. El sistema solar nos enseña humildad. Nos muestra que por muy inteligentes que seamos, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, siempre hay más por descubrir, siempre hay límites a nuestro conocimiento. La cuarta lección es la de la dinámica. El sistema solar no es estático, es un lugar de cambio constante. Los planetas se mueven lentamente pero con seguridad en órbitas que evolucionan. Los asteroides colisionan. Los cometas visitan ocasionalmente el sistema solar interior. Las lunas migran gradualmente alejándose de sus planetas anfitriones.
El viento solar constantemente modifica magnetosferas. Los campos magnéticos fluctúan. El sistema solar es un sistema viviente, dinámico, en constante flujo y transformación. La quinta lección es la de la conexión. Todo en el sistema solar está conectado a través de la gravedad, el magnetismo y el material. El Sol mantiene todo unido con su gravedad masiva. El viento solar del Sol influencia incluso a los objetos más lejanos de la nube de Oort. El movimiento de un planeta afecta el movimiento de todos los demás a través de perturbaciones gravitatorias. Un cometa que visita desde la nube de Oort es un recordatorio de que incluso las regiones más lejanas de nuestro sistema están conectadas con nosotros. Vivimos en un universo interconectado, donde el cambio en un lugar puede tener consecuencias en lugares muy lejanos. Estos viajes a través del sistema solar, estas exploraciones de mundos que podemos ver, pero no visitar, estas contemplaciones de distancias que desafían nuestra comprensión, son más que simples ejercicios académicos. Son actos de expansión mental, de trascendencia de nuestras limitaciones ordinarias. Son recordatorios de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que vivimos en un cosmos que es verdaderamente infinito en su complejidad y belleza. El futuro de la exploración del sistema solar dependerá de si la humanidad continúa siendo curiosa, si continuamos siendo dispuestos a invertir recursos en la búsqueda del conocimiento. Las futuras misiones espaciales podrían revelar vida bajo el hielo de Europa. Podrían descubrir el planeta 9, escondido en la región más lejana del cinturón de Kuiper. Podrían resolver los misterios de cómo se formó realmente el sistema solar. O podrían revelar cosas completamente inesperadas, cosas que nuestras mentes actuales no pueden ni concebir. ¿Cuál es el aspecto de nuestro sistema solar que más te asombró durante este viaje? ¿Fue la incomparable vastedad de la nube de Oort que nos rodea? ¿Fue la existencia de océanos subsuperficiales en lunas lejanas? ¿Fue la realización de que aún hay tanto que no comprendemos sobre nuestro propio hogar cósmico? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Queremos conocer cuál fue el descubrimiento que más te impactó, cuál fue el misterio que más te intrigó. Deja un comentario y únete a la conversación con otros exploradores cósmicos que, como tú, buscan entender los secretos del universo. No olvides darle un like a este video si disfrutaste este viaje a través del sistema solar. Tu apoyo nos motiva a continuar creando contenido que expande nuestras mentes y nuestras perspectivas. Suscríbete a Ciencia Nocturna si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos documentales. Cada noche traemos nuevos misterios, nuevas historias, nuevas formas de entender el cosmos que nos rodea. La exploración nunca termina, el aprendizaje nunca cesa, y hay un universo infinito esperando ser descubierto. Gracias por acompañarnos en esta travesía nocturna a través de las maravillas del sistema solar. Tu curiosidad, tu disposición a cuestionar, tu deseo de entender lo desconocido, son lo que impulsa la exploración humana hacia las estrellas. Juntos, en estas noches de contemplación cósmica, nos convertimos en exploradores del infinito, en buscadores de verdad, en amigos de la ciencia y los misterios del universo. Que esta noche te inspire a seguir preguntando, seguir buscando y seguir admirando la belleza incomparable de nuestro hogar cósmico. Buenas noches y que los misterios del cosmos te acompañen siempre.